Valencias. Aquí va Matías. Nos ubicamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar para estudiar tu palabra, honrar tu nombre, adorarte, escuchando tu voz. Pero la mejor manera de adorarte no es solo escucharte, es obedecer. Y ayúdanos, Señor, para que esa sea nuestra adoración, la obediencia a ti, la obediencia a las instrucciones de este manual de vida que tú nos has entregado. Gracias, Señor, por los que no pudieron llegar por circunstancias ajenas a su voluntad, unos trabajando, otros quebrantados de salud, pero derrama bendiciones sobre sus vidas también. Muchas gracias por lo que haces en nuestra vida. Gracias por acompañarnos en el valle de sombra y de muerte, por ser nuestro mejor amigo. Gracias porque en frente o delante de nuestros angustiadores tú nos infundes aliento. Te adoramos, Señor, te bendecimos, y usa a los maestros de los niños para que también los niños reciban palabra tuya. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pedro no solamente le está hablando a la gente de la iglesia perseguida, de las pruebas por las cuales estaban pasando, sino que Pedro los está preparando también para las pruebas que siguen viniendo. Nosotros no debemos prepararnos para enfrentar las pruebas de hoy, sino también prepararnos por las pruebas que van a seguir viniendo. Y las pruebas que esta gente tenía no eran un cáncer, no eran que me despidieron del trabajo, no era que se me murió mi mamá o se me murió mi papá. Pues esos eran problemitas. Las pruebas que ellos tenían era que tenían que vivir donde gobernaba uno de los peores emperadores de Roma. Emperador que practicaba el empalamiento, que practicaba diversos tipos de castigos. Y Pedro está preparando a los hermanos para que enfrenten esa realidad, para que no se dejen sorprender, para que no se desanimen, para que sigan caminando agarrados del Dios que los salvó, del Dios que les dio el privilegio de caminar con ellos. Y el tema general de la epístola, y lo recuerdo, el tema general que hemos puesto es siguiendo las pisadas del maestro. Siguiendo las pisadas del maestro. Y decíamos que uno que sigue las pisadas del maestro, el último mensaje del domingo pasado, es que no se conforma o rechaza el alimento chatarra. Y el alimento chatarra no nutre a nadie, más bien lo enferma. Muchas de nuestras enfermedades las tenemos por la mala alimentación que tenemos, porque comemos mucha chatarra. Los niños comen mucha chatarra en sus escuelas, y a nosotros no nos preocupa eso. Madre que dice, bueno, así trabajo menos, no tengo que levantarme tan temprano para prepararle la comida al bebé, porque cualquier cosita come, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que
nutrirnos bien y así como cristianos, ¿verdad? Nutrirnos, tener el alimento sólido de la palabra, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Y tomando en cuenta por lo menos uno de esos puntos del sermón pasado, seguimos entonces que el cristiano que sigue las pisadas del Maestro, ahora estamos ubicados en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. 2 de Pedro, capítulo 11 y 12. El cristiano que sigue a su Maestro, que se siente orgulloso, contento y feliz de imitar a su Maestro, a Cristo Jesús, en primer lugar, rechaza toda conducta nociva a la posición que tiene en Cristo Jesús. Y si usted analiza el contexto de cuál es la posición, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga, que usted entienda, que nosotros entendamos que cuando seguimos las pisadas del Maestro, Dios nos da la responsabilidad de alimentarnos bien, y para alimentarnos bien tenemos que rechazar todo tipo de conducta nociva a lo que somos. Somos embajadores de Cristo, somos hijos de Dios en esta tierra. Los que no tienen a Cristo son criaturas, y no lo digo yo, no es un invento del pastor para ofender al que todavía no tiene a Cristo. No, es que Dios dice, ¿verdad?, que todos somos criaturas de Él, pero que los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, no porque somos más bonitos, no porque somos ricos, no porque tenemos una posición social y por eso te voy a llamar a ser mi hijo, porque no, tú eres rico, porque tú tienes una buena posición social. No, el hecho de pasar y de aceptar lo que Dios hizo en nosotros, Él nos escogió, Él nos santificó por su presencia y por la obra santificadora del Espíritu Santo, y nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces los hijos de Dios son los que han renacido para una esperanza viva. Amén. Palabra de Dios, así lo dice. Ahora, eso de abstenerse de los deseos carnales, el apóstol comienza con una palabra muy interesante: amados. Amados, ustedes son mis amados, pero además de ser mis amados, ustedes son más amados por Dios que lo que yo los amo. Y es cierto, hermano. Si usted quiere saber si su pastor los ama, sí los amo. Pero les mentiría si yo los amo más que Dios. Dios los ama más que su pastor. ¿Por qué? Yo le doy un poco de tiempo para trabajar con ustedes. Dios dio lo mejor por cada uno de ustedes. A Jesucristo. El mejor regalo. Dios lo dio todo. Pero no salga de aquí pensando que no, mi pastor no me ama. No, sí, los amo a todos, hermano. Pero Dios te ama más. Y es muy importante que no solamente eran amados por el apóstol, sino amados por el Señor. Son muy apreciados. Y Pablo utiliza este mismo término en Filipenses capítulo 4. Amados y deseados, gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo. Y quien es llamado verdaderamente para servirle al Señor, lo ama a usted por lo que usted es. No le amo porque usted tiene dinero y entonces te visito más porque como es el que tiene más dinero. No. Todos deben tener el mismo lugar en el corazón del pastor, del siervo del Señor. Yo no lo amo porque por lo que tú tienes, yo no lo amo porque tú eres el que más me ayuda en la obra del Señor. No, te amo porque tengo un corazón pastoral, porque Dios me llamó al ministerio pastoral. Y el pastor que no ama a sus ovejas, ¿para qué es pastor? ¿Para maltratar a las ovejas? No, mis amados hermanos. Ahora viene el ruego. Os ruego, yo les imploro,
yo les insto, yo los desafío, yo los reto a quienes amo en el Señor. Aquí está mi desafío. Les ruego, les imploro. ¿Qué les implora? Que vivan como extranjeros, peregrinos y exiliados entre gente que rechaza el Evangelio, hermano. La iglesia a la cual Pedro escribe era una iglesia perseguida, compuesta de judíos y gentiles, y según las investigaciones que pude hacer, más gentiles que judíos, perseguidos por Nerón. Y es importante que el apóstol Pedro les dice: quiero que me entiendan, amados hermanos, amadas ovejas del Señor, amados por el Señor, que ustedes viven en esta tierra y deben vivir como extranjeros, como peregrinos, como exiliados, entre gente que los odia, entre gente que los desprecia, entre gente no que los desprecia tanto a ustedes, sino que desprecia el Evangelio de Cristo, rechaza el Evangelio de Cristo. Y el apóstol, mi amado hermano, es lo que nos está diciendo. Nosotros debemos reconocer que no solamente somos extranjeros aquí en los Estados Unidos. En esta tierra, donde quiera que usted viva, si usted tiene a Cristo, usted es extranjero, usted es peregrino, usted es exiliado. ¿Y sabe por qué es exiliado, hermano? Porque el apóstol Pablo en la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. Ustedes están establecidos junto a gente pagana, junto a gente no salva, junto a gente que se complace en los deseos del mundo. Pero en ese lugar donde ustedes viven, ustedes son residentes temporales. Entendamos, hermano, que así como yo soy un residente temporal aquí en los Estados Unidos, pues en la tierra yo soy un residente temporal. Y a esos residentes temporales, a esos extranjeros, a esos peregrinos, a esos exiliados que somos cada uno de nosotros, el ruego es puntual y preciso: que os abstengáis. Que os abstengáis. Y el verbo abstener en el idioma original es apechomai, tomar a pecho, tomen a pecho, absténganse, lejos de, pónganse lejos de, guarden distancia. Mis amados hermanos, está diciendo el apóstol, guarden distancia, pongan distancia entre su vida hoy y lo que era su vida pasada. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. Esa naturaleza, afortunadamente, Dios no la mató de manera total, sino que es mi responsabilidad como hijo de Dios, como exiliado en este mundo, crucificar mi carne y mis pasiones y deseos juntamente con Cristo. ¿Y cuánto nos falta, hermanos, crucificar? Y el apóstol dice, apechomai, es decir, lejos de, estén lejos de, aunque están en el mundo, ustedes no pertenecen al mundo, manténganse lejos, no de la gente pagana, porque ¿cómo le vas a predicar? ¿Cómo lo vas a ganar? Si te aíslas, que fue la equivocación de muchos de los que iban a los seminarios allá, se me olvidó la palabra, de los que se encerraban en el seminario, en los seminarios, ¿verdad? Y entre más monjes, entre más lejos de la gente, entre más lejos del mundo, más santidad tenía. Y por eso se dice en la biografía de Martín Lutero, que Martín Lutero no se consideraba, aunque estaba encerrado allá en un monasterio es la palabra, aunque estaba encerrado en un monasterio, él no tenía paz en su conciencia. Y dice la biografía de este hombre que él agarraba un látigo
látigo y él mismo se desnudaba y comenzaba a darse latigazos hasta ver chorrear su sangre, y aunque su sangre caía al piso, él no se sentía limpio, hasta que comenzó a leer las escrituras y aplicar las escrituras, y se consiguió con ese famoso versículo: mas el justo por la fe vivirá, y entendió que no era lapidándose su cuerpo, que no era pagando sacrificio, que el sacrificio ya estaba hecho por Cristo Jesús. Y fue cuando decidió entonces seguir a Jesucristo y rebelarse contra las herejías que estaban invadiendo la iglesia, clavando las 95 tesis en el templo de Gutenberg. Así lo hizo. Y por cierto, que el 31 de este mes, cuando el mundo celebra el Halloween, cuando el mundo alaba la muerte, cuando el mundo levanta altares para adorar la muerte y a Satanás, el pueblo de Dios celebra el día de la Reforma Protestante. Ahora, mis hermanos, ¿qué implica eso de abstenerse? Implica, en primer lugar, pase, hermano. Ok. Abstenerse, ¿verdad? Abstenerse constantemente. La acción es continua, es constante. No es que yo puedo echar una canita al aire, decimos en Venezuela, ¿no? Cuando alguien se descarría: no, hermano, es que yo me fui a echar una canita al aire. No, eso no se trata de eso, hermano. Se trata de que sea constantemente, de manera continua, que constantemente nos abstengamos de los antojos apasionados de nuestra carne. Hermano, nuestra carne nos pide, y entre más le damos, más nos exige. He hablado con gente que hoy está hundida en la droga, y le digo yo: ¿cómo comenzaste? Bueno, comencé con cigarrillo. Pero como el cigarrillo es una droga social, tú lo consigues donde sea, ¿verdad? Hasta regalado. Entonces comenzó con esa droga, la nicotina, pero ya la nicotina no le satisfizo, cayó en la otra. Ya la otra no le satisfizo, le pedía más el cuerpo, cayó en la otra, y así va aumentando. Así es nuestra carne, hermano. La complacemos en un punto y la carne nos exige, porque ya esto no me satisface, y entonces tengo que darle más para sentirme satisfecho. El apóstol, mi amado hermano, dice esas pasiones desordenadas de la carne, esas pasiones que se originan en la naturaleza que es totalmente depravada y que hemos heredado de Adán y Eva, que nos mantengamos alejados del contacto, de la influencia de los fuertes deseos que tienen origen en nuestras pasiones carnales. ¿Quién no las tiene? Todos tenemos pasiones carnales, todos. Si usted no las tiene, permítame decirle que usted es un robot, que usted no es humano, porque todos las tenemos. Ahora, es nuestro deber mantenernos alejados de ellas. Es nuestro deber rechazarlos. Es lo que está diciendo el apóstol: alejarme constantemente de esos antojos. ¿Por qué? Porque combaten contra el alma, mi amado hermano. Ellos le hacen la guerra al alma. Ellos se lanzan contra el alma. Es verdad que dañan el cuerpo, pero el daño mayor no es hacia el cuerpo. El daño mayor es al espíritu y al alma del ser humano. El espíritu y el alma, que son los que están en contacto directo con Dios. Si lo comparamos con el tabernáculo, el lugar santísimo representa al espíritu. Y esos combaten, le hacen la guerra, le hacen la vida imposible. Mi amado hermano, le hacen la vida imposible a cualquier cristiano. Los creyentes, como piedras vivas, como sacerdocio santo, los creyentes como piedras vivas, como sacerdocio santo, mi amado hermano, nosotros debemos vivir como extranjeros, como exiliados, para glorificar a Dios en un mundo hostil. Ese mundo hostil lo tenemos hasta en la casa, hermanos. La gente que tiene familiares que no son creyentes tienen ese mundo hostil en la casa. ¿Cuántos padres no le hacen la vida imposible a un hijo que se convirtió?
¿Cuántos hijos no le hacen la vida imposible a los padres que se convirtieron porque les parece que sus padres se metieron a religiosos, a fanáticos, y a mí como joven no me conviene, y le hacen la vida imposible a los padres? Entonces ese mundo hostil lo tenemos hasta dentro de nuestros hogares, debajo de nuestros techos, y nosotros como piedras vivas, como sacerdocio santo, debemos vivir como extranjeros, como exiliados, para glorificar a Dios en este mundo tan lleno de maldad, en este mundo que le lleva a la contraria a los hijos de Dios. Nosotros estamos nadando en contra de la corriente, hermano. ¿Y sabe usted qué es difícil? Nadar en contra de la corriente. Nadar con la corriente es fácil, hermano. Usted se tira en un río y usted solamente se pone boca arriba y se queda quietecito y el agua se lo lleva solito, hermano. Si usted se descuida, el agua del mundo se lo lleva usted solito. Por eso hay que batallar con nuestros deseos de la carne, mi amado hermano, tener un profundo aborrecimiento por los deseos de nuestra carne. Ni siquiera los pensemos, dice el apóstol, mucho menos practicarlos. Debemos rechazarlos, mi amado hermano, pues es cierto que dañan el cuerpo, pero lo peor es que dañan el alma, batallan contra el alma. Quiero un ejemplo. Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33. El sabio Salomón, hablando del adulterio en Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, no su cuerpo, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Corrompen el alma, dañan el cuerpo, eso es cierto. ¿Cuántos por una infidelidad no se contagiaron de SIDA, de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual? Por una aventura, ¿ok? Por una sola aventura. Pero pensó que no iba a pasar, pero no solamente dañó su cuerpo, sino que corrompe el alma. Corrompe el alma, mi estimado hermano. Que ninguna impureza, el apóstol Pedro les está diciendo que ninguna impureza manche su cuerpo. Que ninguna impureza manche su cuerpo, mi amado hermano, pues el pecado cometido por el cuerpo ensucia gravemente nuestro espíritu y nuestra alma. Perdemos el apetito espiritual, perdemos las ganas de servir al Señor, perdemos el deseo de congregarnos, perdemos el deseo de estudiar la Biblia, perdemos el deseo de adorar al Señor, perdemos el deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque ensuciamos nuestro cuerpo con los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos sensuales que batallan contra el alma. Y si usted quiere ese concepto amplio, los frutos de la carne, en Gálatas capítulo 5, más el fruto de la carne es, o los frutos de la carne es fornicación, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, etc. Esos son los deseos carnales que batallan contra el alma. Y usted sabe cuál es su debilidad. Y debo conocer mi debilidad para poder enfrentarme como hijo de Dios y rechazarla con todo el peso espiritual, con todas mis fuerzas espirituales, agarrarme del Señor para rechazarme eso que me domina: el chisme, la envidia, el egoísmo, los celos, las contiendas, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, etc. Entonces, lo primero es que debemos rechazar toda conducta nociva a lo que nosotros somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo, mi amado hermano? Lea el contexto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El contexto nos va a decir en el capítulo 1, versículo 2, que somos los elegidos según la presencia de Dios para obedecer, para ser rociados con la sangre de Cristo y para que vivamos en obediencia a Él. El contexto nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva,
que Dios nos hizo renacer para que disfrutemos, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible y que está reservada en los cielos para nosotros. El contexto nos dice que somos piedras vivas, piedras que transmiten vida. No somos la piedra porque la piedra es Cristo. Y nosotros somos piedritas que se van agregando al edificio para la formación y el crecimiento del edificio. Nosotros somos piedras vivas y cada vez que hay una nueva conversión, un nuevo nacimiento, es una piedra viva más que se une a ese cuerpo. Somos piedras vivas. Luego en el versículo 9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el verdadero pueblo de Dios. También en el versículo 10 nos dice, en el versículo 9 nos dice el privilegio que tenemos, somos embajadores. Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho su pueblo, su linaje escogido, su real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué gozo es poder hablar de Cristo, anunciar a mi Salvador. Estoy enamorado de Él y quiero hablarle a todo el mundo de Él. Pero si usted no está enamorado de Cristo, no le va a hablar de Cristo a nadie. Estamos llamados a eso. Y dice que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. No disfrutábamos de su misericordia, ahora disfrutamos de su misericordia. Por eso debemos abstenernos, reconociendo que somos extranjeros, que somos exiliados, que somos peregrinos, que andamos de paso por esta tierra, que Dios nos dejó con el propósito de glorificarlo, anunciando el Evangelio de Jesucristo para que otros se salven. Debemos abstenernos, poner distancia, alejarnos, no de los hombres paganos, sino del pecado, de los deseos de nuestra carne, porque si nos alejamos de toda la gente y nos encerramos en un monasterio, entonces ¿a quién le vamos a predicar el Evangelio? Si estoy aislado. Y de hecho que hay iglesias que se encierran, no quieren nada con el mundo, se encierran y hasta predican, no se contaminen, no lo saluden, no le digan ni siquiera buenos días, porque te vas a contaminar. No, hermano, ellos necesitan. Dios ha puesto gente sana en medio de gente que necesita ser sanada, para que nosotros les llevemos el mensaje de la cruz, la sangre de Cristo que nos limpie de todo pecado. En segundo lugar, mis amados hermanos, el cristiano que sigue las pisadas del Maestro mantiene su buen testimonio. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, pero es puntual y específico cuando el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos dice cómo podemos nosotros mantenernos lejos de nuestra carne, de nuestras pasiones y deseos, de nuestros deseos sensuales. ¿Cómo podemos mantenernos? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, entre los mundanos, entre los impíos, entre gente que no conoce a Dios. Somos un pueblo, clase aparte, hermanos. No para aislarnos de la gente, sino para rechazar nuestros pecados y mantener un buen testimonio ante aquella gente, o en medio de aquella gente en la cual vivimos, que son los gentiles y los paganos. Y Pedro les habla de una conducta digna. Pedro les habla de una conducta digna. Esa es una mente dominada por la carne, hermano. Mire, hace cosas buenas. El deporte, ¿quién dijo que el deporte es pecado? Algunas denominaciones. ¿Quién dijo que la música es pecado? Algunas denominaciones, pues nosotros tenemos música, claro, música que glorifica a Dios, ¿verdad? ¿Quién dijo que el sexo es pecado? Fuera del matrimonio, por supuesto, pero es el privilegio que Dios le dio a una pareja para confortar y mantener unida también la pareja, ¿ok? Hay muchas cosas. ¿Quién dijo que comprar un vehículo es pecado? ¿Quién dijo que comprar una casa es pecado? ¿Quién dijo que tener cosas materiales es un pecado? Pero cuando me desvivo por eso y abandono a Dios, ya es pecado, hermano. Ya es una pasión carnal. ¿Por qué? Porque Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida. Y hasta los niños se dan cuenta, hermano. Tenía a mi hijo menor quizás unos
7, 8 años tal vez. Y nosotros visitábamos una familia. El hermano acababa de comprar un vehículo último modelo, un Toyota último modelo. Y al Toyota le hizo una casita. Y cada vez que uno llegaba a la casa, el Toyota estaba debajo de esa casita. Y él estaba con un pañito limpiándole, y le limpiaba los espejos, y le limpiaba la tonería, y limpiaba todo el vehículo. Y cada vez que íbamos a visitarlo, el hermano estaba en esa tarea. Y la esposa estaba bajo el sol y la lluvia, porque eso fue en los páramos, bajo el sol, bajo la lluvia, lavando ropa. Y un día el niño nos dice: papi, el hermano ama más a su camioneta que a la hermana. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿No te das cuenta, papi, que al carro le tiene una casita y todos los días, cada vez que venimos, lo está limpiando? Y la pobre hermana está fajada allí. Cuando hay sol, a pleno sol. Cuando hay lluvia, a pleno sol. Cuando hay neblina, a plena neblina. Allí está lavando la ropa. Ni siquiera una lavadorita con un mazo dándole a la ropa para que aflojara la muda. Los niños se dan cuenta, hermano. El mundo se da cuenta de cómo vivimos nosotros. Algunos están buscando nuestras fallas para criticarnos y condenarnos, pero otros no. Otros son sinceros y se dan cuenta de cómo vivimos. Y tienen razón. Ahora, dice la palabra que mantengamos una conducta digna, un estilo de vida digno de hijos de Dios. Porque hemos experimentado las verdades ya expuestas, las que les acabo de mencionar en el capítulo 1, versículo 2 al 4, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Él es la piedra viva, pero nosotros somos piedras vivas y preciosas del edificio. Les acabo de mencionar el versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio. Somos el pueblo de Dios, hermano. Somos los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos tener una conducta digna, siguiendo el estilo de vida del Maestro. Yo les he lavado los pies a ustedes para que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado para que, como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Si nosotros queremos saber qué no le agrada al Señor, pregúntese. Antes de hacer algo, pregunte: Señor, ¿tú lo harías? Por supuesto que el Señor no lo va a hacer. Entonces, bueno, si el Señor no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Mantenga su lámpara encendida, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los paganos, entre los gentiles. ¿Y dónde están los paganos? En tu fábrica, en la calle, en el supermercado, en el almacén donde venden la ropa. Por donde quiera que tú vas, están los paganos. Y los paganos deben saber que nosotros somos diferentes porque nuestra luz brilla. Una conducta digna de hijos de Dios. Que tenemos una motivación extraordinaria, las cosas del Espíritu. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. La palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted no ha estado entre personas morbosas, tanto hombres como mujeres, que lo que hablan es de sexo, 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 sexo. Todos los chistes son de sexo. Todos los chistes son colorados, verdes, de todos colores menos blancos, ¿verdad? Pues el apóstol nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero yo conozco cristianos, o que dicen ser cristianos, que también están en esa situación, pensando en las cosas de la carne. Sus chistes son carnales y se paran en un púlpito a dirigir, a predicar, a enseñar, a darle una clase a los niños. No importa, el Señor me perdona. ¿Cómo que no me importa?
El que es del Espíritu de Dios piensa en las cosas del Espíritu. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así cante bonito, así predique bonito, así enseñe bonito, así sirva bonito, así tenga pasión para atender a la gente. No pueden servir a Dios porque a Dios no lo complacen mis actos, a Dios lo complacen mi carácter. ¿Recuerda la estadística del liderazgo cristiano? El éxito del liderazgo cristiano depende el 20% para Dios. Dios toma en cuenta esto. El 20% de su éxito está en los dones y talentos. Y el 80% de su éxito está en su carácter. ¿Qué más importante? ¿Mis talentos, mis dones o mi carácter para Dios? Mi carácter, hermano. Mi carácter. Así que nosotros tenemos que meternos en lo que Dios quiere que nos metamos. Y luego el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis amados hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Sigue diciendo el pasaje: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si nos guía el Espíritu de la carne, ¿cómo vamos a afirmar que somos hijos de Dios? La Biblia es clara. Y nosotros tenemos que confrontar nuestra palabra, nuestra vida con la palabra, no con lo que opinan los demás, sino qué dice Dios en su palabra. No, algunos dicen: no, eso no es pecado, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la palabra que vale? La que dice Dios. Lo que dice el Señor, mi amado hermano. ¿Ok? Un estilo de vida que glorifique a Dios. El cristiano debe mantener un estilo de vida que glorifique a Dios. No soy cristiano solamente mientras vengo el domingo en la mañana a estar bajo este techo adorando a Dios con mis hermanos, sino que de la puerta para afuera también soy cristiano. De mi hogar para afuera también soy cristiano. En todos los lugares donde voy, yo soy un embajador de Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, mi estilo de vida debe ser el estilo de vida que agrade al Señor. Mantener entre los gentiles un estilo de vida correcto a la luz de la Biblia, no a la luz de los reglamentos de una iglesia, no a la luz de lo que han aprobado cierto grupo de personas o ciertas denominaciones, a la luz de la Escritura. Porque a veces le damos más importancia a algún artículo de una constitución en la iglesia que a un versículo de la palabra. Yo le dije una vez a un hermano, esa constitución que aprobó la iglesia, podemos ponernos de acuerdo y podemos romperla aquí, porque eso fue aprobado por los hombres. Pero ¿puedes hacer eso tú con la Biblia? Puedes agarrar un versículo y decir: no, este versículo no me gusta, entonces le arranco la página completa porque no me gusta el versículo. No, eso es de inspiración divina, eso es palabra de Dios. Y yo tengo que sujetarme a lo que Dios dice, no a lo que dicen los hombres, sino a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces nuestro estilo de vida, hermano, debe ser un estilo que agrade al Señor, que mantengamos firmes ese estilo de vida, un estilo de vida correcto a la luz de la Sagrada Escritura, al observar de manera constante, cuidadosa y atenta nuestro buen testimonio, porque el mundo lo está observando, el mundo lo está observando. Y no nos pongamos molestos, el mundo quiere ponernos las reglas. ¿Por qué si tú eres cristiano echas chistes o te ríes? Porque para el mundo ser cristiano es andar seriote, ¿verdad?
Porque ellos quieren ponernos las reglas. No, las reglas las pone Dios. Las reglas nos las pone Dios en su palabra. Entonces nuestra conducta, nuestro estilo de vida debe ser de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Ser firme, hermano, en ese propósito para quienes nos difaman puedan glorificar a Dios en el día de mañana. Es decir, se burlan de nosotros, nos difaman, nos llaman santulones, nos llaman religiosos, denigran de nosotros, pero nosotros seguimos presentando el estilo de vida de hijos del reino, de hijos de Dios. Y entonces mañana ellos se arrepentirán y glorificarán a Dios. Yo conozco gente en Venezuela que perseguía a los cristianos. Los atacaba a piedra cuando estaban haciendo los cultos al aire libre. Y muchos de ellos ahora dan testimonio de que una de esas piedras que tiró y golpeó a un hermano, ese hermano insistió en presentarle a Jesucristo y ahora se arrepentía de haberle causado dolor, pero daba gracias a Dios porque esa piedra también le mostró a través del hermano que no lo odiaba por haberle dado una pedrada, sino que seguía mostrándole el amor de Dios. Y no es que seamos mensos para que nos hagan eso, no, es que nuestro estilo de vida debe ser el estilo de vida del Señor. Por eso la Biblia nos dice a que sigamos sus pisadas. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: no sean cristianos de doble cara. Compórtense con decoro entre los gentiles. Un comportamiento entre los paganos, entre los que no conocen al Señor, que vivan para honrar a Dios. Menos apego a la tierra, más cercanía al cielo. Más apego a la tierra, más distancia del cielo y de las cosas del Señor. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos está desafiando a eso. Y es lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles cosas debemos buscar? Las de arriba. No las que están en el techo. No. Lo que representa a Dios, las cosas de arriba, lo espiritual, lo que me bendice. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Confíe en Dios, no en el carro. Confíe en Dios, no en el médico. Confíe en Dios, no en la empresa que le dio trabajo. Confíe en Dios, no en los hospitales. Nuestra confianza debe estar por encima de todo en Dios. Por eso a veces no podemos vivir tranquilos y en paz, porque confiamos tanto en lo que tenemos que nos cuesta confiar en Dios. Confiamos en Dios mientras nuestras carteras tienen dinero. Confiamos en Dios mientras hay comida en la nevera, en el freezer, en el congelador. Confiamos en Dios mientras tengo trabajo, mientras tengo empleo. Pero cuando me botan del empleo, entonces ya no confío en Dios y me pongo a llorar. ¿Y ahora qué voy a hacer, hermano? Si Dios permitió que te sacaran, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Y no querías que siguiera allá. Alaba a Dios. Mientras escuchaba a la asistente del médico, y yo lo he dicho ya, mientras lo escuchaba al asistente del médico decirme por teléfono: señor Galvis, lo llamamos para decirle que le hicimos la biopsia en 7 puntos y 5 salieron positivos. Usted tiene cáncer, gloria a Dios, Señor. Tú lo permites todo para bien. Alabado sea tu nombre. ¿Qué puedo hacer yo? Seguir confiando en Él. Y si confío en Él, es posible que Él haga el milagro en mí. Amén. Pero si ando desesperado, angustiado, mentalmente me estoy matando, hermano. Y las defensas, cuando usted anda angustiado, las defensas bajan, el sistema inmunológico se debilita y la enfermedad se apodera más de usted. Ah, no, que Dios me mató. No es Dios que me mató. Es mi angustia la que me mató. No es Dios. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Y lo mejor que tiene Dios es que yo confíe en Él. Y Él se encargará de que nosotros vivamos en paz en medio de la tormenta. Seguir las cosas de arriba. Nuestro Salvador vivió como un extranjero. El primer
exiliado, el primer peregrino, el primer inmigrante que hubo en la tierra, el Señor. Él vino a vivir entre nosotros y lo menospreciamos y lo rechazamos y todavía la gente lo sigue menospreciando y rechazando, pero Él sigue mostrando su amor ahora a través de la iglesia al pecador. Pronto dejaremos esta tierra, mi amado hermano. Dejemos de pensar en establecernos aquí. Es bueno que usted piense, si puede, tener una casita, tener su vehículo, pero deje de pensar que usted lo está haciendo porque usted va a vivir eternamente en esta tierra. No, hermano, pronto volaremos, pronto nos iremos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí abajo somos extranjeros, somos peregrinos, somos extraños, somos exiliados en este desierto de la vida, pero aquí vamos de paso y el Señor va con nosotros. Ese es el valle de sombra de muerte, ese es el desierto, ese es el Jordán. Para que Israel llegara a Canaán tuvo que atravesar el desierto. Para que llegara a Canaán todavía le quedaba algo más pequeño, el río Jordán, y Dios lo hizo pasar, hermanos, cuando el río estaba crecido. No tuvieron tiempo de construir un puente, de buscar un ingeniero para que nos construyera un puente para que el pueblo pase. No, Dios se encargó porque el pueblo obedeció. Dios tumbó los muros de Jericó porque el pueblo obedeció, hermanos. Las 7 vueltas significaba obediencia. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo dice, no, ya caminamos 6 vueltas, no queremos ir a las 7? A lo mejor los muros no se caen. A lo mejor permanecen allí, todavía estuvieran a este lado de Jericó. No, hermano, el pueblo obedeció y Dios les dio el triunfo. Toma en cuenta, hermano, que de un momento a otro, dice Hebreos capítulo 10, versículo 37, de un momento a otro el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él vendrá para levantarnos, mis amados hermanos. Él vendrá para levantarnos. Nos iremos con Él. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro de nuestro Salvador. Subiremos en las nubes y allí nos encontraremos con el Señor en